Hola, hola. No empezaste la grabación, ¿no? Sí. ¿Ya? No, porque ahí está el cartelito, dice que... Ah, bien. Ahí está. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí poquitas están, todas damas o todas jóvenes estudiantes universitarios. Bien, eh, decir de que tenemos que tener presente que siempre que iniciamos cualquier eje temático, como dijimos el otro día, tenemos que hacer una revisión ideológica, cultural, social, política. Por eso hoy vamos a ver algo de lo que significó la historia en Argentina en este periodo, ¿no? 1930-1945. Es importante que piensen qué pasó. Contextualizar significa necesariamente pensar en qué procesos sucedieron o qué hechos de la historia pueden incidir en la realidad de nuestro país. En este caso, sí o sí, tenemos que pensar, por ejemplo, 1914-1917, Primera Guerra Mundial, 1920-1928, fuertes lazos económicos, dice allí, y acá tenemos que pensar qué pasaba en Argentina en ese periodo, que lo vamos a ir viendo, cuál era la relación que se establecía entre Estados Unidos y en Argentina en ese tiempo, cómo declina de alguna manera la potencia que significaba Gran Bretaña, para pasar a tener la gran potencia o a significar una potencia importante Estados Unidos, ¿no? Y allí se produce en el 1929 lo que conocemos como la gran caída de la bolsa o Wall Street en Estados Unidos, y eso implica y significa para el mundo una serie de situaciones muy complejas que resultan necesariamente en un quiebre de un sistema económico que ya venía con anterioridad, que era el oligárquico liberal, para empezar a repensarse qué nuevas formas políticas y económicas se iban a plantear y se van a plantear necesariamente en el mundo, ¿no? Así que esto es una pequeña guía que por ahí les sirve al momento que ustedes tienen que armar la materia, ¿no? Siempre piensen en esto, que yo les voy haciendo como una guía con la idea de que ustedes puedan ir reflexionando sobre esos aspectos. Inclusive fíjense cómo de alguna manera les permite también construir la línea del tiempo. Esto que la profe tanto insiste, ¿no? Que no logro que lo hagan, ¿no? Dicho sea de paso, cuesta mucho, inclusive en los prácticos. Las profes cuentan que les cuesta mucho armarlo. Pero fíjense, si ustedes tienen estos antecedentes internacionales, tranquilamente pueden construir una línea del tiempo, ¿o no? Lo único que tienen que hacer, en vez de hacerla así, es hacerla horizontal. ¿Mm? En vez de horizontal, quiero decir vertical. ¿Mm? Entonces, ahí tienen cómo plantear. ¿Y por qué no se me cambia ahora este? Ah, listo. Perdón. Es acá. No, tampoco. No. ¿Se habrá tildado ahí? No, no quiere cambiar. Bueno, déjalo solo acá. No te das problema. ¿Seguro? Sí, no hay problema. Ah, no, mira. No. Sí, se tildó. Un segundo. Bien, entonces es bien importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a ir estudiando este proceso, va a tener que ver también con qué pasa con el proceso histórico.
como les decía antes, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar por todos los medios. Ah, capaz que no estaba haciendo contacto Silvi. Ahí, a ver. Ahí está. Se me había desconectado acá. Fíjense, contexto mundial, así van a poder ver cómo de alguna manera toda esta cuestión de una corriente autoritarista en el mundo va a generar que en Europa se empiece a plantear, si bien veníamos, no nos olvidemos de grandes monarquías, que se pueden empezar a quebrar a partir, sobre todo de esta cuestión política y económica que les decía recién, pero sí o sí va a haber situaciones donde los países, imagínense lo que significaba, ¿qué pasó? Lo que significaba en Europa esa falta de respuesta a los sistemas democráticos, ¿no? O sea, este autoritarismo genera, obviamente, que no haya democracia, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Ay, Bele, ¿qué te pasó hoy? Estás de terror. Les quiero marcar con el... ¿Ve? Falta de respuesta a los sistemas democráticos. Fíjense, Italia, Alemania, España. No nos olvidemos que España todavía sigue teniendo reyes, ¿no? Inglaterra igual. Que si bien no deciden demasiado en los ámbitos económicos y en los ámbitos políticos, siguen estando. Y si siguen estando, ¿qué hay que hacer? Sostenerlos. Entonces eso significa también un gasto bien importante para los países, ¿no? Así que en ese sentido es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Bueno, estos movimientos autoritarios obviamente generan quiebres a nivel de los países y sobre todo teniendo en cuenta las actitudes represivas que tienen estos gobiernos autoritarios, ¿no? Que no le permiten al pueblo desarrollar ni pedir ni peticionar. No nos olvidemos que veníamos de grandes modelos acumulativos o de acumulación y que solamente se le había opuesto a estos modelos, ¿se acuerdan? El anarquismo y el socialismo, ¿no? Como aquellas corrientes sindicalistas que habían generado algún tipo de solicitud pidiendo cambios en estas estructuras. Entonces esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente los liderazgos son fuertes, ¿no? Cuando hay autoritarismo, y esos liderazgos generan temor, no expansión de las cuestiones democráticas. Obviamente eso significa necesariamente que el pueblo no puede peticionar para nada, ¿no? Y los derechos están bastante diluidos. No nos olvidemos que si bien la Revolución Francesa, las revoluciones industriales, la Revolución Francesa en particular, había generado algunos movimientos tendientes a proteger los derechos de los y la ciudadana, esto no se da totalmente, ¿no? Inclusive tenemos países latinoamericanos que hasta avanzado el siglo XX siguen sin independizarse y dependiendo de Estados Unidos, de Inglaterra quiero decir, de Francia y de Portugal, ¿no? Muchos países. Así que esto también habla de la presión que han sufrido los pueblos nuestros, ¿no? Bien, pasemos a la Argentina entonces. En la Argentina vamos a ver lo que se conoció como la década infame, la que significa y la que implica una crisis política muy importante, cambios sociales y culturales y consolidación de la sustitución de importaciones. Recuerden que veníamos del agroexportador. Y acá va a suceder todo lo contrario. O sea, no es que va a suceder todo lo contrario. Va a tratar, digamos,
el sistema económico de reemplazarse por sustitución de importaciones. No nos olvidemos que por orden internacional la Argentina sigue siendo, ¿qué? ¿Qué hacían? Si estamos hablando, si decíamos que era agroexportador, bien, pero ¿qué significa eso? ¿Qué nos asignó el orden mundial al argentino? Exactamente. ¿De qué? De materia prima. Esa es la palabrita que faltaba. Exportador de materias primas. Ahora vamos a trabajar sobre el concepto de sustitución de importación. Esto significa, políticamente, cambios bien importantes. Por ejemplo, en lo político, ¿sí? Vamos a hablar de don Hipólito Yrigoyen, de los cuales los radicales se enorgullecen hablando, ¿no? Dicen que era el mejor presidente, no sé qué historia. Bueno, no importa. Sí, es verdad, ha tenido la posibilidad y la oportunidad de hacer muchas cosas por este país. Entre ellos ha creado, fíjense, la Caja Nacional Bancaria, ¿sí? El, el Consejo de Nutrición del país, petróleo, el Consejo del Petróleo. Incluso, fíjense, en ese momento ya se crea una organización que estaba ocupándose del cáncer. ¿Mm? Y se fundan muchísimas escuelas. Pero la crisis del 29 no le va a permitir a la economía argentina crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caída de la bolsa le significa al mundo, y no Argentina no queda excluida, de que se cambie esa dinámica económica en el mundo. Esto significa que tenemos que empezar a repensar qué pasa en la Argentina. Argentina exportaba materia prima e importaba toda la tecnología y todas las maquinarias y demás, imagínense los precios de muchos kilos de cereales y demás para poder comprar una máquina o para poder comprar un tractor, para poder importar, porque eso no se producía en el país, ¿no? Por lo general eran ingleses, franceses, alemanes. Esto obviamente es muy fuerte a la hora de tener que cambiar el modelo productivo. Y una cosa que es muy importante y que siempre los gobiernos que no son populistas tratan de reducir el gasto público. Este es uno de los problemas más graves que tienen los gobiernos que no son populistas, que disminuyen el gasto público. ¿Qué significa disminuir el gasto público? No tener educación, no tener salud, no tener viviendas, no construir, no buscar la manera de construir. Por lo tanto, vamos a ver entonces que, déjenme que yo achique una cosa acá que no estoy pudiendo ver. No van a, esa crisis en el 30 se produce un descabezamiento del gobierno y va a asumir una dictadura militar, con todo lo que eso significa, la persecución, ¿no? Y que decían que de alguna manera se iba a establecer una Argentina moderna a partir de ahí. Entonces esto tiene que ver con un gobierno de facto que necesariamente va a poner el peso más importante en la policía, imagínense lo que eso significa, y obviamente, como bien dice allí, va a reprimir opositores y específicamente a los socialistas y a los comunistas y a los radicales, que muchos de ellos estuvieron presos. Entonces esto es la consecuencia de lo que significa el golpe de Estado y que significa el golpe de Estado para cualquier lugar del mundo.
Y allí, fíjense, 6 de septiembre de 1930, se instituye entonces un gobierno de facto. ¿Y cuáles eran las ideas? Volvemos un poco para atrás, porque el orden iba a estar establecido a partir de acciones sumamente autoritarias, y por otro lado, lo que había que hacer era respetar las tradiciones. Y cuando empezamos con estos conceptos de respetar las tradiciones, es un poco complejo porque nos retrotrae a actitudes autoritarias, ¿no? O sea, vos tenés que hacer lo que yo digo, y el Estado, y ese Estado autoritario, policíaco, y dirigido por militares, lo que va a pensar es que se parecía mucho al orden, paz y progreso, ¿se acuerdan que vimos en el estado anterior? Y obviamente desaparecen los partidos políticos, se deja de subvencionar a los partidos políticos, y eso hace, y como hay persecución, tampoco hay reunión, tampoco hay convocatoria. Eso significa necesariamente que todos los y las militantes de aquellos momentos, prácticamente muchas de ellas y muchos de ellos se van del país, y muchos otros entran en la clandestinidad justamente para evitar ser reprimidos, ¿no? Y si no, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Fíjense lo que pasó la semana pasada, ¿no? Entonces, acá no es menor, digamos, cuando hay actitudes autoritarias, se pueden, y todo aquel que pueda expresar una forma distinta de pensar es reprimido, ¿no? Entonces esto es un tanto complejo. Obviamente el ejército se considera el depositario del poder, y cuando el ejército se considera depositario del poder hay que cuidarse, porque eso significa que la autoridad, la jerarquía y el orden van a estar obviamente fuera de un sistema democrático, ¿no? Entonces sigue siendo autoritario, para nada va a pensar en ninguna otra cosa. Bueno, y acá les puse un cuadrito de quiénes son los que se los considera ejecutores de esta década infame, ¿no? Fíjense, Uriburu, Pedro Justo, asume realizando alianzas promisorias con los radicales, les promete la vuelta a las candidaturas, pero no cumple. Y continúa con un fraude electoral. Y después, Ortiz se opone al sistema que corrompía el sistema político, supuestamente, derroca al gobernador de Buenos Aires, que proclama el fraude patriótico. Y después sigue Castillo, que también es derrocado. Entonces se conoce a este periodo como la década infame o la restauración conservadora, con todo lo que eso significó. Esto simplemente para mostrarles. Bueno, ¿cuál era el contexto mundial? En la Argentina estaba expuesta por sus vinculaciones con los mercados externos, tiene que reaccionar rápido para poder conservar los tradicionales mercados. La crisis del 30 los deja bastante mal ubicados, y allí se firma lo que se conoce como el Pacto Roca-Runciman, que no es nada más y nada menos que un pacto con el diablo, diríamos, ¿no? Se empieza a hacer las exportaciones de carne, ya existían todos los barcos con conservadoras, con sistemas de frío y demás. Entonces se hace la exportación de carnes congeladas, pero con un destino bastante particular, porque a los únicos que se le exportaba en ese momento fue a Estados Unidos, ¿no? Y parte a Inglaterra. Entonces son los países que compraban la carne congelada, ¿no? Inclusive había carnes congeladas y carnes saladas, pescados congelados y pescados salados. ¿Sí? Eso significaba este sistema. Bien, Uriburu va a tener que pensar en las instituciones
y cómo se hace para tener una constitución liberal. Obviamente el Estado es autoritario, hay restricción electoral y fraude en el medio. Y el proyecto corporativo se va a transformar, lo transforma justo en una constitución y instituciones liberales, manteniendo la ley de San Peña, ¿se acuerdan que la habíamos visto en el periodo anterior? Pero, o sea, dice que está, pero no se aplica. Eso quiere decir que van a votar solamente los que ellos quieren. Y obviamente sostiene también el Estado autoritario. Bueno, después vamos a ver Uriburu, característica de las políticas autoritarias y represivas y violentas, restringe acá una cosa que había quedado del oligárquico liberal, donde los movimientos obreros habían empezado a realizar acciones, obviamente se los vuelve a restringir, y aparece el fortalecimiento de los derechos de la legión cívica, bien compleja a la hora de aplicar, digamos, las cuestiones cívicas estaban todas solamente destinadas para aquellos que tenían plata y podían ir a votar, ¿no? Con lo cual el fraude electoral sigue siendo el modo en ese momento. Con el gobierno de Justo sigue la corrupción, la violencia, el fraude, la intervención de la economía, hay regulación de la carne y de los granos, como les decía, y vuelvo a repetir lo que decía hace rato. ¿Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia? No, tiene que ver con modelos económicos que se instauran. Fíjense lo que está pasando con la soja en este momento, fíjense lo que está pasando con el combustible. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y relaciones armónicas con la Iglesia Católica. Orden, paz y progreso, no nos olvidemos. Volvemos para atrás. Por eso se la conoce como la revolución conservadora, porque tenía visos de aquella oligarquía, ¿no? Bueno, me salté una. ¿Qué es lo que no hay que perder de vista? No hay que perder de vista que existe, me pasé una, a ver. Ahí está. Bueno, lo que hablaba recién de qué decía Uriburu y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué no hay que perder de vista? La influencia. O sea, la iglesia tiene un poder importante, inclusive es tan compleja porque se combina la iglesia con el ejército, cosa que también pasó en la dictadura de la década del 70, donde la iglesia fue cómplice de la desaparición de muchísimas personas, en este sentido también fue así. Y por otro lado, digamos, de alguna manera creía que tenía apoyo para el plan político e intentaban por todos los medios avalar estos proyectos que planteaban esta represión, ¿no? Y después, en 1931, esta relación de la iglesia con el ejército, fíjense lo que hace, el primer congreso eucarístico, ¿no? Es así bien, bien importante. ¿Por qué? Y porque la iglesia es la que moviliza en ese momento hacia Buenos Aires muchísimas personas para que participen del Congreso Eucarístico. ¿Cuál era la idea? Es mostrar, ¿vieron? Si se pueden hacer cosas, pero era en connivencia con el ejército. Con lo cual, es muy probable que haya desaparecido mucha gente en esa instancia. Todos estos que habían sido movilizados porque formaban parte de la iglesia, los que estaban protegidos por la iglesia tenían protección y los otros no. ¿No? Entonces, en este sentido, es bien complejo cómo se planteaban estas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, se denunciaba la corrupción, se denunciaba el fraude, pero era sostenido por ellos igual. Entonces, es interesante esto. Bueno, ¿qué pasaba con la situación económica? La gran presión social y a la vez, obviamente, al haber
estas obligaciones externas que se planteaban, se va a producir un gran desequilibrio en la balanza económica, en la balanza del país, y eso significa que aumente los aranceles de importación, suban los impuestos progresivos directos internos, disminuye el gasto público, una vez más, devaluación de la moneda y control de cambio. Las situaciones económicas siempre van a generar estas situaciones, ¿no? Y bueno, ¿y ahí qué pensamos? Con la industrialización, como decíamos hace rato, la sustitución de importaciones. Crisis agraria del 30, expulsa a los trabajadores, mayor oferta de trabajo, con bajos sueldos, por supuesto. La industria incorpora mano de obra barata y un estancamiento tecnológico. Deja de importarse las maquinarias que son necesarias, con lo cual el hombre trabaja, los obreros trabajaban muchísimas horas por muy bajos sueldos, muy bajos sueldos. Y obviamente que como contrapartida, fíjense qué pasa. Crecimiento de productividad, pero siempre a cargo de quienes tienen que son explotados en definitiva, ¿no? Empeora obviamente la calidad de vida de los trabajadores, no tienen sindicato que los defienda, casi la mayoría fueron desaparecidos, y si no, presos, y si no, no militaban, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que es bien importante. Bueno, 5 de abril del 31, últimas elecciones a gobernador, honestas, candidatos socialistas, radicales y conservadores. Ahí se gana la Unión Cívica Radical, los conservadores anulan esa elección, y un nuevo fraude electoral. 32, en el 32, fíjense, elecciones presidenciales, ahí aparece lo que se conoció como la concordancia, que era el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical Argentina y, ¿cómo era el otro? Oh, ya me olvidé. Bueno, y el Partido Socialista. Me había olvidado de la sigla. Bueno, ahí les puse algunas explicaciones de eso. Quienes encararon esa restauración conservadora. Ahí aparece Forja como un grupo muy importante, del cual forma parte Jauretche, ¿no? Jauretche tiene bibliografía muy interesante para leer. Una persona con Homero Mansi, santiagueño él, y generan esa como gacetillas, por decirlo de alguna manera, en los que se publicaban las cosas que ellos pensaban, ¿no? Esa es Forja en ese momento. Bueno, y aparece acá, como consecuencia de Forja después, el GO, que significó, a ver si lo tengo por acá, sonamos, me dejaron un micrófono abierto. Chicos, por favor, los que están en el aula, cierren los micrófonos. Bien. Si no se olvidan, los dejan abiertos. Bueno, como les decía antes, ahí está la explicación de las elecciones fraudulentas. ¿A dónde estaba? Otra vez se volvió a tildar esto. No vale. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, fíjense, acá aparece entonces lo que se conoció como la concordancia. Ahí están las explicaciones de quiénes fueron los representantes de cada uno de ellos. Acá Ramón Castillo debió completar el periodo ya que muere Ortiz, que se dice que lo mataron, ¿sí? Según cuenta la historia. Bueno, está medio enojado no quiere cambiar. No sé si se apaga, se prende, qué le pasa, pero cambia de poco. Ahí está. Bueno. Esto es lo que... Bueno, y ahí aparece, a ver si está ante la imagen, no.
Ahí está. Bueno, el anterior era el que quería. Acá está la explicación de qué significó el GO, grupo de oficiales. ¿Mm? En este grupo de oficiales estaba, ¿quién? Claro. ¿Mm? Que es el que presenta el proyecto para asumir y buscar la posibilidad de una elección, ¿no? Obviamente son tildados, como dice allí, de comunistas, de, bueno, todas estas cuestiones que eran mesiánicos. Acá no nos olvidemos que va a tener una fuerte impronta todo lo que fue el nazismo, ¿no? De Alemania. Bueno, ahí están cuáles son los presidentes entre el 43 y el 55. ¿Mm? Ahí el presidente de facto, como Fayel, ¿m? Primero Ramírez, después Fayel. Fayel formaba parte de la GO. ¿M? Perón y Perón, los dos gobiernos de Perón. Bueno, ahí está un poco la explicación de eso que les decía. Y aparece como notable Perón ahí en ese grupo de los militares, ¿no? Después él asume siendo ya dejando de ser militar, digamos, ¿no? E incluso es ministro ¿de qué? ¿Saben? Así es, secretario de Trabajo en realidad, no existía el ministerio. Bueno, y como decimos siempre, acá tenemos que ver también qué pasó en los cambios culturales y los cambios sociales, ¿no? En los culturales, fíjense, crecimiento urbano. El conurbano bonaerense y el conurbano santafesino crece fuertemente y eso hace que, como consecuencia de qué? De las migraciones internas. ¿Mm? Toda la gente que vivía en el interior y que al dejar de tener trabajos rurales, aquellos obreros que trabajaban en el campo, empiezan a emigrar a las grandes ciudades. Y se producen los grandes cordones marginales en provincia de Buenos Aires y en provincia de Santa Fe. Repliegue de la vida en los barrios, revalorizar la cultura y las instituciones barriales, aparece el trabajo con las identidades barriales, y aparece entonces un nuevo sector social, que es el pequeño productor o el pequeño industrial nacional. ¿Mm? Esta nueva y obviamente la nueva clase trabajadora, ¿no? Es bien importante que pensemos qué pasa con esto, porque esto nos va a dar lugar a lo que pasa con las políticas públicas después, ¿no? Entonces, este crecimiento hace que tengamos posibilidades de que después la presión social permita la creación de nuevas políticas públicas. Y la nueva forma cultural, fíjense, la influencia de los medios, ahí aparece la radio, el cine, todavía no la televisión, la radio, el cine, el diario y la revista, como formas de difundir lo que pasaba. Aparecen figuras, digamos, en el teatro, ¿no? Denunciando estas cuestiones, y a la vez grandes espectáculos, ¿no? De cine, de exposiciones de, ¿cómo se llama? De pintura. Bueno, el Teatro Colón toma una relevancia importante en el mundo. El tango, la música popular, Gardel y compañía. Homero Mansi, de hecho, realiza muchas letras muy importantes, ¿no? que se conocen. Hay cosas muy lindas escritas por él de ese momento, reflejando lo que pasaba en ese momento en la historia. Bueno, los prostíbulos, en todo lo que fue Caminito, el costado del puerto, como consecuencia de la segunda migración. Entonces, todo esto significa un cambio cultural y un cambio social importante para los grandes centros, ¿no? Y ahí aparece este señor del que hablábamos el otro día, que algo ya hemos visto. Keynes, ¿por qué es importante? ¿Sí?
porque se lo considera como el economista influyente más importante del siglo XX. Y porque va a plantear qué cosas, teorías y políticas económicas que permiten un cambio social. ¿Qué es lo importante de esto? Es decir, que Europa logra aplicar estas políticas mucho antes que los países latinoamericanos. De los países latinoamericanos que lograron aplicar políticas populistas o populares, o un Estado benefactor o un Estado popular, Argentina es una de las pocas. Argentina y Uruguay, algo Brasil, y después los otros países latinoamericanos no aplicaron este modelo, porque no tuvieron la posibilidad de tener presidentes que sean capaces de aplicar estas políticas públicas, ¿no? Esto también hay que decirlo, digamos, nos guste o no. ¿Qué proponía Keynes? Ahí está el cuadrito de cuál era la estructura. Fíjense, 1, inversión del Estado. ¿En qué? En obras públicas, como decíamos el otro día. La leo de más cerca para poderlas mirar. Ayuda a las empresas más dinámicas, seguros de empleo, a costa de aumentar el déficit público, ¿sí? Más gastos que ingreso, y acá aparece el cambio de lo que significó el paradigma del neoliberal con el estado de bienestar. El gasto no es un gasto, es una inversión social. Este es el primer concepto que es importante que tengamos en cuenta en el estado de bienestar. Ya no se piensa el concepto de gasto, sino de inversión social. El segundo, fíjense el segundo, creación de puestos de trabajo y absorción y reducción del paro. ¿Por qué? Y porque había circulante. No es que no se le permitía a los obreros hacer paro, sino que al haber circulante y al haber trabajo, había menos gente que hacía paro, ¿no? Tercero, aumento de la renta familiar disponible. Y porque había circulante, ¿sí? Fíjense, el cuadrito este es re interesante. Crecimiento del consumo, ¿por qué? Porque había circulante. Aumento de la demanda, crecimiento de la producción de bienes y servicios, aparece la escuela pública mucho más fuerte, se crean escuelas en todo el país, ahora les voy a mostrar en Argentina. La salud pública, educación pública, se crecen las universidades, crece la posibilidad de que el empleado, de que el obrero tenga vacaciones pagas, tenga ingresos y le permita mandar a sus hijos a estudiar, ¿no? Hay una poesía muy, muy linda y después una obra escrita de Mi hijo el doctor, se llama, ¿no? Una no me estoy acordando del autor ahora, pero es muy interesante ver cómo el papá obrero en esa prosa escrita, cómo él cuenta cómo le cambió la vida a su hijo y cómo le cambia la vida a la familia, ¿no? Y pensemos nosotros, que somos primeros hijos universitarios, ¿no? Cómo de alguna manera cuando uno tiene la posibilidad de ingresar a la universidad, cuando vuelve a la casa, puede cambiar la dinámica de la casa, acompañar procesos con los papás. Bueno, todo esto es muy importante, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Bueno, fíjense, el quinto, entonces dijimos crecimiento de la producción de bienes y servicios. Alan, ¿cómo estás? El sexto, aumento de los impuestos indirectos que se gravan al consumo. El séptimo, como consecuencia, aumento de los ingresos en el Estado, porque se pagan impuestos, y eso significa la redistribución. Y el octavo, equilibrio presupuestario y reducción del déficit público. Fíjense, en el medio está el ingreso por impuestos indirectos, ¿sí? O sea, acá hay que tener en cuenta que el impuesto indirecto es lo que hacemos todos los días cuando vamos a comprar. Eso vuelve en impuesto al Estado y el Estado puede redistribuir. Ese es el concepto. Y en esto insistía Keynes, por eso decía, de que en cuanto haya, en tanto y en cuanto haya construcción, la construcción moviliza todo esto. Y hay posibilidades de que cambie la calidad de vida de los ciudadanos. Esto se plantea en Argentina.
a partir del 45, 46, y a partir del primer gobierno de Perón, donde se plantea el plan quinquenal, lo que se conoce como el plan quinquenal. Bueno, acá obviamente en los aspectos económicos, fíjense, en pérdida de la rentabilidad del sector productivo agrícola y ganadero, lucha de las burguesías industriales, naciente, y la sustitución de importaciones, que son las características de este periodo. Y vamos a ver, y esto es lo que a nosotros nos importa. ¿Por qué todo esto tenemos que conocer para poder llegar acá? Porque si no conocemos lo que es el contexto social, ideológico y político y económico, es difícil que lleguemos a entender qué significa para nosotros la cuestión social de ese periodo, que es nada más y nada menos que la cuestión obrera. Justamente ¿por qué? Y porque la característica es, ¿qué característica había? Mujeres y niños trabajando hasta 14 horas. En esas condiciones se empieza a pensar en cómo cambiar, ¿no? Esto era lo que pasaba, para que podamos pensar cómo el movimiento obrero va a luchar por eso, ¿sí? Trabajo en silencio, despidos, cualquier cosa estoy diciendo, despidos arbitrarios, explotación de la fuerza de trabajo. ¿Se acuerdan que decíamos que por las características que había y por esta oligarquía que quería seguir creciendo, se seguía trabajando calladitos porque de lo contrario te echaban, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el movimiento obrero para trabajar en esto? Bueno, allí aparecen fuertemente, o se redimensiona lo que ya venía de fin del siglo XIX, y aparece el socialismo, el anarquismo y el anarcosindicalismo para ese momento. En la Argentina se crea la FOA, la Federación Obrera Argentina, la Unión, ¿qué era la G? General, creo que era, de Trabajadores, y la FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, y la CGT. De estas va a quedar después la CGT solamente, ¿no? Porque las otras prácticamente desaparecen. Pero se consolidan el movimiento obrero argentino, con todos estos sindicatos. Digo, queda la CGT que nuclea a todos, pero aparecen sindicatos por áreas, digamos, de transporte, de salud, de educación. Y los métodos de lucha, fíjense, se pasa de la confrontación a la negociación, a la acomodación y aceptación del orden existente, y aparece entonces la gestión de Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo y Previsión. ¿Cuáles son los aspectos políticos? Se redimensiona la función social del Estado, esto que les decía hace rato, deja de pensarse en el gasto público para pensar en una inversión social o gasto social. Hay mayor intervención del Estado, porque no se olviden que en el oligárquico liberal el Estado era mínimo, ¿se acuerdan? Acá el Estado asume una actividad fuerte, centralizada, coordinada, pero específicamente es realizada a través de las especialidades, todo lo que tiene que ver con producción, agricultura, ganadería, pesca, por áreas, salud, educación, ¿sí? Eso quiere decir efectuada por especialistas. Y dirigida, digamos, por ciudadanos y ciudadanas que eran especialistas en esas cosas. Por lo tanto, ¿qué decimos entonces? Como dijimos el otro día, es un modelo económico mediante el cual el Estado provee equidad a cada uno de los habitantes, garantizándoles alimento, trabajo, vivienda y sanidad. Y también se la conoce como Estado de Providencia, Estado protector o Estado social. ¿Sí? Bueno, y acá les puse una imagen de algunas muy alegóricas, digamos, medidas del Estado benefactor. Y acá está, fíjense, el rol del Estado. Redistribución, protección social, inclusión política y aumento del gasto fiscal. ¿Sí? Porque el aumento del gasto fiscal implica la redistribución, ¿no? Esto es lo que estamos
intentando decir. Bueno, y acá, ¿cuáles son las características generales de estas políticas? Proceso de acumulación capitalista general, relativa independencia en la disposición y reproducción de la fuerza de trabajo, crecimiento en el gasto público, y acá insisto en este concepto que dije antes, es inversión social, ¿sí? En eso cambia la perspectiva, ¿no? Ahí está el cambio. En educación, en salud y en vivienda, en el sector productivo de generación generación eléctrica, construcción y transporte, y el desarrollo de políticas de asistencia social. Estrategias universalistas en las políticas sociales. Guay, porque esta es pregunta de examen. ¿Cómo son las políticas públicas del Estado de Bienestar? Universales. Eso quiere decir. Ahí está. Universalistas. ¿Sí? ¿Por qué será así? ¿Qué querrá decir que son universales? Profe, ¿sería para todos? Así es, para todos, digamos. Todos podrían tener acceso a salud, educación, vivienda. De hecho, en el país se conoce este periodo como el periodo en el que más se construyó escuelas. El plan quinquenal planteó la construcción de muchísimas escuelas en todo el país. Yo siempre les comento a los chicos que a mí me gusta y puedo, digamos, ¿no? También viajar por el país, y a cualquier lugar donde, por muy chiquito que sea, uno va y encuentra una escuela de este periodo. Todas escuelas muy parecidas, todas construidas con la misma estructura, tipo hogar-escuela, lo conocen el hogar-escuela, ¿no? El que se llama hogar-escuela, pero el que está frente al Parque San Martín. Bueno, ese tipo de estructura tienen casi todas las escuelas que hay en el país hechas por el plan quinquenal. A cualquier lugar donde vayamos vamos a encontrar en las provincias, incluso en lugares muy chiquitos. Hay escuelas muy bonitas, hechas a dos aguas, con una estructura preciosa, ¿no? Y yo soy alumna de una escuela de esa. Sí, he tenido la dicha de ir a una escuela construida en ese periodo. ¿Sí? Reivindicación de la clase laboral, entonces pensamos en qué pasa con la seguridad social, ¿no? Consolidación de las obras sociales por áreas. Los de agua tenían la suya, los de luz tenían la suya, los de transporte así. Hoy siguen existiendo muchas de esas, hay muchas otras que desaparecieron, pero en ese periodo las obras sociales han tenido una consolidación muy importante. La ampliación de los beneficios laborales, la asignación familiar, allí aparece la asignación familiar en ese periodo, y la instauración del modelo de acción social basado en el comunitarismo y en la promoción social. Acá se trabaja mucho a nivel comunitario también. Se empieza a trabajar. Y vamos a ver después qué pasa con el trabajo social, ¿no? Cuando veamos la reconceptualización. Bueno, salud pública, fíjense. ¿Conocen ese edificio? A ver, perdón. ¿Conocen ese edificio? Claro, es el Padre Osorio. Y este que está abajo era, bueno, una de las escuelas. El hogar, tenés razón, la entrada del hogar escuela. Este que les digo que está en la avenida. Que tiene una valla a los costados, pero es impresionante, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de entrar a ese lugar, es bellísimo, bellísimo. La estructura que tiene adentro, la cocina, ustedes no se imaginan lo que eran esas cocinas. Tenían las mismas, ¿vieron las cocinas que trasladan por ahí el ejército para ir cuando les llevan chocolate a algunos lugares? Bueno, es ese tipo de cocinas, pero empotrada en el piso, ¿sí? Unas ollas de presión así inmensas, grandes, bellas, 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 todo acero inoxidable. Una preciosura era. Los baños, todo, una belleza. La estructura era preciosa y todas las escuelas tenían esa misma estructura. ¿Sí? Este hogar-escuela recibía chicas y chicos de toda la provincia. Todos los niños y niñas que no podían estudiar en sus lugares, que no había escuelas y esas cosas, venían a San Salvador. No era un sistema de institucionalización, no. Era un sistema donde venían los chicos a educarse, venían a la escuela.
Esto se construye en el plan quinquenal y la provisión de ropa para esos chicos lo hacía la Fundación Eva Perón. Detalle y queja de muchas maestras de ese periodo era que les hacían a todo lo mismo, ¿no? Y en realidad el concepto era que todos tengan las mismas posibilidades, ¿no? Entonces tenían unos tapaditos azules con un botoncito de este lado, pero tenían que ponerse la medallita de la Eva Perón, con lo cual, imagínense, nuestra oligarquía era una puñalada más o menos. Pero bueno, digamos, delantales blancos para todos. Entonces era como muy, muy igualitario, y eso significaba, digamos, para los que no tenían acceso a zapatillas, a zapatos. Había chicos y chicas que habían venido a este lugar que nunca habían conocido un zapato. Teníamos alpargata y gracia, digamos, ¿no? O esquipi, como decíamos, ¿no? Mi mamá hablaba de las esquipis. Yo decía, ¿qué será? Bueno, unas zapatillas de plástico, que después se pusieron de moda de vuelta, ¿no? Pero bueno, entonces tenían la posibilidad de tener calzado, cada uno el suyo, camitas con sábanas, colchas, camas así, ¿no? En cuchetas, exacto. 3, 4 cuchetas, los salones inmensos, grandes, donde dormían. Y Jujuy ha llegado a tener alrededor de 450, 500 niños en este hogar, ¿no? Obviamente también, chicos, no hay que dejar, no hay que ser novelistas, digamos, y pensar que todo era divino, no. Obviamente que hubo muchos problemas porque eran muchos chicos, pero los chicos que se acuerdan haber estado en ese lugar, pensaban, tienen muy buen recuerdo de ese periodo, ¿no? De haber pasado por esos lugares. Todavía tenemos gente que vive, ¿no? Abuelitos ya que han tenido la oportunidad de estar en el lugar. Bien, entonces es bien importante que pensemos qué pasó en salud pública. Políticas en búsqueda de la eliminación de la patología social. ¿Qué queremos decir con patología social? En ese momento teníamos Chagas, tuberculosis, cólera. Se había producido una ¿cómo es? De cólera, pero más que nada Chaga y tuberculosis. Y después con el surgimiento de la Sabin, no me estoy acordando, parálisis. Pero no me sale el nombre de la enfermedad concretamente. Pero que justamente Sabin logra descubrir la vacuna y a partir de la vacunación se dejó de tener niños y niñas con discapacidad, ¿no? Que surgieron. Eliminar las patologías sociales. En Jujuy se instaura lo que se conoce como atención primaria de la salud. Lo primero que se hizo son la erradicación de vinchucas, un plan nacional de erradicación de vinchucas, que acá en Jujuy todavía lo tenemos por la calle San Martín, hacia abajo. Todos los edificios que están sobre este lado, eso formó parte de lo que fue el Plan Nacional de Erradicación de Vinchuca y Patología del Norte se llamaba, ¿no? Son edificios de aquel momento. Y se trabajó mucho con la erradicación de la vinchuca. La vinchuca produce el chaga, chicos, que el chaga es una enfermedad, hoy ya no se muere la gente por chaga, pero en aquel momento sí, porque produce un agrandamiento del corazón y eso permite que mucha gente muera, ¿no? Como consecuencia. Hoy ya hay medicación y todavía queda alguna gente que tiene chaga como consecuencia de aquel momento, ¿no? Que han sido niños en aquel momento y les picó una vinchuca, digamos. Pero bueno, se crea también la creación del Código Sanitario Nacional, y las obras sociales realizan convenio con las federaciones médicas con la idea de que les brinden servicio. Se tecnifica el sistema de salud y aparece lo que se conoce como la intervención destinada justamente a la prevención, asistencia, ¿sí? Y la actividad comunitaria. Esto como salud pública en el país. Bueno, y ahí les hemos puesto algunas fotitos que tienen que ver con. Esto eran la sociedad de beneficencia, ¿sí? Todo esto.
¿sí? Lo que está allí. Y de este lado está todo lo que fue la Fundación Eva Perón. Si han tenido la oportunidad de ver la película de Eva Perón, habrán visto algunas imágenes que tienen que ver con esto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tiene sus críticas como todo en la vida, pero Eva Perón las obliga a estas mujeres de la Sociedad de Beneficencia de retirarse, se cierra la Sociedad de Beneficencia y pasa a aparecer lo que se conoce como la Fundación Eva Perón, ¿sí? Y bueno, ella las reta a estas mujeres, le dicen cosas bastante desagradables, digamos, como diciendo que se vayan ellas a cuidar a sus maridos, que ella se iba a ocupar de los niños y niñas y mujeres de este país, ¿no? Entonces ahí surgen esta foto, que es de los hogares, ¿ve? Los niñitos, todos vestiditos, con tapaditos, son fotos de cuando se hacía la visita. Ella recorría el país con lo que se conoció en ese momento como el tren sanitario, vino hasta Perico, acá en Jujuy hay gente que se acuerda de cuando ella vino, y bueno, son imágenes de ese momento. Bien, en asistencia social, entonces vamos viendo, ¿no? Salud pública, seguridad social y asistencia social. En asistencia social estaba dirigida a sectores que no estaban incorporados en el proceso productivo. Se produce una racionalización de la asistencia se racionaliza la asistencia y las instituciones que lo prestaban. La acción social estaba visibilizada por la visita de higiene social. Ahí aparece mucho, de hecho, el trabajo social en ese momento, sobre todo, por ejemplo, en el Uruguay, se crea la carrera de visitadores sociales. En la Argentina, asistencia social, que ustedes ya la vieron cuando vieron la sociedad de beneficencia, ¿se acuerdan? Bueno, van a quedar, dejan de funcionar en la sociedad de beneficencia y van a pasar a depender de lo que se conoció como el Ministerio de Acción Social, era, ¿no? Creo que sí, el de Acción Social, así me parece que se llamaba el ministerio. Pero también estaba Acción Social y Salud, así, ¿no? Estaban los dos ministerios juntos. Bueno, la acción social, bueno, y la sectoral, ay, no me sale la palabra, bueno, eso de las políticas sociales de Estado, ¿no? Y aparece a través de la Fundación Eva Perón, se va a hacer la asistencia de muchas de estos beneficios. Acá en Jujuy funcionaba, acá en esta esquina, Otero y Independencia. Ahí funcionaba la Fundación Eva Perón, ¿sí? Yo les cuento a mis alumnos siempre que yo tengo una tía que trabajó ahí. Ya falleció hace unos años. Ella trabajó ahí en la Fundación Eva Perón. Bueno, posterior al gobierno de Perón, entonces va a aparecer lo que se conoce como la etapa desarrollista, ¿sí? Que ahí está. Fíjense, desde el 43 al 55, y lo que se conoce como el desarrollismo es Arturo Frondizi, Guido y Ilia. Esos tres. Que lo van a ver ustedes también cuando vean Bueno, ¿y qué pasa cuando deja de estar Perón al mando del gobierno y aparece entonces un cambio en algunas políticas públicas y van básicamente el fomento de la producción de bienes intermedios y durables, supuestamente, la paz social, también insistiendo en esto de que hubo como un retroceso o como pensar en dinamizar de alguna manera la paz, y la paz siempre lleva implícita la represión y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice que la paz social era a partir de la integración de todos los sectores de la sociedad, siempre entre comillas, se incorpora la planificación para direccionar la vida económica y social,
supuestamente aparece una economía industrializada, se va a dar ingreso a ese periodo. Hay un crecimiento de la pobreza porque se retrotraen muchas de las políticas públicas que se habían hecho en el gobierno, en ese dichoso plan quinquenal que nunca se cumplió, por supuesto, porque no fueron 10 años. Aparece la desigualdad regional significativa porque se produce lo que se conoce como la centralización, ¿no? O sea, todo bien, pero Dios atiende en Capital Federal, digamos, ¿no? O sea, esto es una cuestión que, y como pasa con Jujuy también, todo bien, pero en San Salvador, acá reside Dios, en el interior cuesta un poco más que llegue, ¿no? Y el crecimiento de la marginalidad por la inmigración interna y la de los países limítrofes. Nosotros recibimos muchos migrantes bolivianos y paraguayos, ¿sí? No tanto brasileros, pero sí uruguayos, paraguayos y bolivianos. Y aparece en ese periodo lo que conocemos hoy todavía como el FONAVI, que es el Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ah, bien, estamos en tiempo y forma. Entonces, insisto en esto, dentro de lo que se conoció como el estado de bienestar, vamos a ver este periodo que se llama etapa desarrollista, ¿no? Digamos, se baja, se entiende a este periodo porque muchas veces los estudiantes dicen, ah, bueno, pero el estado de bienestar es una cosa y el estado desarrollista es otro. Sí, es verdad, pero está integrándose dentro de un periodo, entre comillas, bien entre comillas, democrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo estos últimos tres que acabamos de ver, ¿no? Estos. En el medio hay golpe de Estado y demás, ¿no? Así que tampoco es tan, que siempre ha estado bien, digamos, no es tan así. Bien, acá les he puesto un cuadro, que este es de Barrey, que también les sirve para rendir. Yo siempre les digo de que este cuadro les puede permitir rendir cuando tienen que rendir final. Fíjense, esta primera parte es la parte que hemos trabajado hasta el Estado, el oligárquico liberal, ¿no? A partir del surgimiento de Mary Richmond, fíjense que está acá arriba, ¿la ven? ¿Sí? Bien. Justo es el quiebre, ¿no? Entre, ya es siglo XX, ¿está? Y ella va a generar de alguna manera ese quiebre con la publicación en 1917, como dijimos la vez pasada, del libro que se llama Social Diagnosis. A su vez, de ella se van a desprender dos escuelas que se conocen en ese periodo, como la escuela sociológica y la escuela psicológica. Dentro de esas dos va a aparecer lo que se dio en ese periodo y se conoció como dentro de la psicológica, teniendo en cuenta lo que es la diagnóstica y la funcional. Acá, en este periodo, van a ver ustedes metodología, porque yo no entro en esas cuestiones, no me corresponde a mí, simplemente se los comento para que lo conozcan. Ahí aparece todo lo que es el funcionalismo, como la corriente del pensamiento del funcionalismo, ¿no? Y donde va a aparecer dentro de las ciencias sociales la posibilidad de las clasificaciones, la posibilidad de Darwin, por ejemplo, en la clasificación en las ciencias biológicas, y esa copia de Darwin se replica en todas las ciencias y en especial en las ciencias sociales. Se hacen clasificaciones muy rigurosas y que tienden a darnos distintos modelos. Ahí van a ver ustedes después, supongo que en familia y en grupo, lo que es la clasificación esta, ¿no? ¿Lo habrán visto? ¿Sí? En grupo 1, bien. Porque, digamos, de alguna manera, por eso como decimos siempre, esta materia es introductoria, yo lo que hago es
mencionarles las cosas que después van a ver, ¿no? Y la ecléptica, que se va a dar como en la década del 60 más o menos, que es como la fusión de las dos. Ser ecléptico es ser como más amplio, tener la posibilidad de mirar más todas las corrientes, bueno, allí van a aparecer algunas otras cosas. Y ahí aparece, fíjense, grupo y comunidad, ¿m? Que para nosotros está dentro de lo que es la década del 40, ¿no? Entre el 40 y el 50. Surge grupo y comunidad. Caso antes, ¿no? Con Mary Gismond, allá arriba, ¿sí? A principios del siglo XX. Siglo XIX, principio del siglo XX. Grupo y comunidad entre el 45 y 47. Y van a aparecer ahí las metodologías hasta este momento que vamos a verlo después de las vacaciones, que es la generación del 65, que es la del movimiento de reconceptualización. Eso lo vamos a ver al regreso. Y acá están los numeritos, estos que están ahí, que dicen, en la primera parte, todo esto que está acá, antes de la primera línea, que dice, hacer el bien por amor al hombre, hacer el bien por amor a Dios, hacer el bien por el bien mismo, y hacer el bien, pero hacerlo bien, en todo este primer periodo, ¿no? Así que, y después, el 5, que dice, alguien que tenga hambre, no le des pescado, enséñale a pescar, ¿no? Los otros días hablábamos en práctica de recurso y decíamos cómo esa impronta quedó tan fuerte en el trabajo social que hoy día todavía se sigue pensando y se sigue diciendo que hay que enseñarle a pescar a los ciudadanos, ¿no? Entre ellos no darle plan, que trabajen, ¿no? ¿Y dónde están las políticas públicas? ¿No? Sería la pregunta. ¿Qué pasa con el Estado si asiste o no a estos ciudadanos? ¿No? Entonces ahí hay como una confusión, hay una cuestión para trabajar, ¿no? Donde los trabajadores sociales tenemos que tener en cuenta que no podemos pensar en que el Estado no se haga responsable de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí está el cambio, digamos, de paradigma, ¿no? Y después vamos a ver, obviamente, después de la década del 60, en el 48 específicamente, con el surgimiento de lo que se conoce como la Ley Universal de los Derechos Humanos, y entonces allí es cuando se produce el cambio de paradigma, y que va a estar justo en este periodo, fíjense, ahí, ¿no? En ese momento, en el cambio metodológico, que va a ser y va a significar para el trabajo social el movimiento de reconceptualización, que es en el 65. No nos olvidemos que siempre, una de las cosas que yo trato de explicarles y que tengan en cuenta también, es que siempre todos los cambios que se han sucedido en Europa nos han llevado como 10 o 15 años para que se instituyan en los países latinoamericanos, ¿no? Dicho sea de paso, la reconceptualización en los únicos países que se dio es en América Latina. Europa no sufrió el proceso de reconceptualización y los trabajadores sociales europeos han estado muchos años trabajando con la misma perspectiva anterior. Y el marxismo le viene a dar al trabajo social una mirada distinta, digamos. Pero, repito, en América Latina. Los europeos, después de muchos años, sobre todo España, por ejemplo, hay algunos textos escritos al respecto, que insisten en esto de que la reconceptualización europea fue muy posterior, ¿no? Entonces, es más, ellos siguen usando el concepto de ayuda, por ejemplo. Hay muchos libros españoles, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama estas españolas que escribieron el libro de recurso? Ellas siguen hablando de ayuda, ¿no? Y entonces nosotros, los trabajadores sociales argentinos y latinoamericanos, ya no hablamos más de ayuda. Ayuda, doña Rosa, como dice la profe. En cambio, en Europa se sigue utilizando el concepto de ayuda. Yo, siempre que doy algún texto que tiene algún origen español, digo ayuda como acompañamiento, como sinónimo de acompañamiento. Pero no, nosotros no ayudamos, ¿sí? Bueno, fíjense, estado de bienestar, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Si hay
estructuración de la clase social, se busca la integración social, hay una relación integración-marginalidad y legitimación del orden social. ¿Cuál es la intervención profesional? Se pasa de la casuística, o sea, caso, grupo y comunidad, a intervención científica. ¿Y qué tipo de asistencia se va a brindar? Paliativa, curativa, preventiva y constructiva. Esto es el cambio que significa el estado de bienestar para el trabajo social. ¿Sí? Ese cuadrito también les va a servir para que rinda. Bueno, esto es un poco el resumen de la desgracia argentina, digamos. Fíjense, Onganía, Levington, Lanuse, ahí tenemos todo el periodo del golpe de Estado, y después aparece Cámpora, sí, Lastiri, Perón y María Estela Martínez de Perón. Y el golpe de Estado, acá, después de ella. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Nunca hay que perder de vista quiénes estaban, ¿no? Porque eso significa también que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y cuáles son las políticas públicas que de ahí se desprenden, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Bien. Ahí estamos, Silvita. Si querés. Sí, córtala. Va, ahí le preguntamos a los chicos que están del otro lado si necesitan algo, si quedó alguna duda, si hay alguna pregunta. O a los chicos de acá también, si hay alguna pregunta. Obviamente, cuando tengan la posibilidad de leer los textos, van a poder tener la posibilidad también de hacer preguntas, ¿no? Porque hoy más vale que con los datos generales es más difícil. Pero sí que tengan en cuenta que por lo menos esto les marca cuáles son los periodos que tenemos que ver y cuáles son los elementos de del estado de bienestar, que es importante que lo tengan en cuenta, porque ahí, como les dije recién, están pudiendo ver cuál es la intervención del trabajo social y cómo la cuestión social ha cambiado desde la perspectiva anterior para poder empezar a plantearnos en la cuestión obrera y cómo el movimiento obrero en el estado de bienestar fue muy importante, ¿sí? Y significó no solo la sindicalización y el surgimiento de las obras sociales y demás, sino también la cantidad de beneficios sociales que adquirió y adquirieron los trabajadores y las trabajadoras en ese periodo, sin dejar de decir que obviamente las mujeres todavía seguían trabajando muchas horas, seguían teniendo esta cuestión de no ser reconocidas como cabeza de familia y demás, ¿no? O sea, no se olviden que eso lo conseguimos después de los 90, digamos, no antes, pero porque me parece importante que pensemos en eso, ¿no? Si no me decía, la profe está medio desubicada en el tiempo. No, no estoy desubicada en el tiempo, estoy diciendo simplemente que obviamente se consiguieron muchos derechos, lo que no quiere decir que se haya logrado todo, digamos, ¿no? Pero sí que los trabajadores y las trabajadoras han tenido la posibilidad, por ejemplo, de cobrar el salario familiar, de tener las vacaciones pagas, ¿no? Que lo van a leer en Margarita Rosa, en los textos que tienen dentro del... Y tienen ahí un librito que es del Bicentenario y otro que tienen de políticas públicas de la niñez, y ahí tienen unos cuadros muy lindos, que les permiten tener ahí en una sola impronta y recordar rápidamente qué pasó en cada periodo, ¿no? Hay un cuadro muy lindo que está dentro del texto y que yo lo recupero siempre para que lo tengan, ¿no? Igualmente lo vamos a volver a ver cuando volvamos, porque de acá hasta después de las vacaciones se van a olvidar un montón de cosas, los chicos y las chicas. Se olvidan, vos sabés, ellos se olvidan. Buenas tardes, profe, dice. Profe, no se la ve a usted. No, es que hoy día no me han puesto cámara para mí, a propósito. Vine despeinada, chicos, por eso. Mentir.
No, la Silvita me preguntó si quería que me ponga la cámara y yo le dije que no. Entonces por eso no me puso la cámara para mí. Las mostró a todos los chicos, miren de llena que está el aula. Son 10, no 20, deben ser 15 más o menos. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta entonces? ¿De los que están en el aula? ¿Nada? Buenas tardes, profe. Sí. Yo ingresé tarde a la clase y quisiera saber si este es el último encuentro que tenemos teórico con usted y cuándo retomarían las clases teóricas. El 3 de agosto. ¿Mm? El 2 es lunes y nosotros no tendríamos clase porque es feriado. No, el 1 de agosto es feriado, el 2 vuelven las clases. Pero yo tengo el 1 con ustedes y es lunes, entonces no vamos a tener clase. O sea que el 7 de agosto, también es feriado. Ah, no, el 6 es feriado, sí. El 7 no, está bien. El 7 es feriado en Palpalá, San Cayetano. El 8. El 8 de agosto tenemos la próxima clase. Esta sería la última clase antes del receso. Ustedes no se olviden que esta materia es anual, así que seguimos teniendo clase, por eso es que teníamos clase hoy. Yo les había advertido, inclusive les hice en el flyer y todo, diciendo que íbamos a tener estos 2 lunes, pero bueno, pocos se dieron por enterados, digamos. Pero bueno, acá estamos la Silvita y yo, paraditos, y el Alan que vino a acompañarnos hoy día un rato. Bien. En el chat, a ver qué dice. Profe, ¿se acuerda la primera clase? No cabíamos en el aula, tal cual usted ha visto, así es. Por lo cual ya le estaba diciendo a la Silvia que después de las vacaciones vamos a pedir un aula más chica, porque si sigue haciendo este frío, estamos complicados. Sí, es verdad. Bueno, gracias, nos estaremos viendo entonces después de las vacaciones, ¿no? Para ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Gracias nada más. Bueno, chicos y chicas, nos estamos viendo después de las vacaciones, entonces, por favor, estudien, siéntense no dejen los libros en estos días porque no sirve, digamos, perdemos la dinámica y después nos cuesta más. Se tienen que preparar para rendir teoría del Estado. Sí, pero les decía yo que no pueden rendir ahora en esta mesa. No sé, sin agosto. Porque si se suben las notas. Eso le decía recién a los chicos. Que sí, con teoría tienen que haber visto. ¿Ya vieron? Qué bien. O sea que ya saben todo lo que tienen que leer, ya lo han leído. Bien, está muy bien. Bueno, que tengan buenas tardes.